Buenos días. Buenos días, iglesia. Ahí, esa es la actitud. Os voy a animar a que os pongáis de pie, si os parece. Vamos a tener un tiempo de alabanza, de adoración. Vamos a cantar a nuestro Dios. Podéis levantar vuestras manos, dar palmas, saltar, bailar, lo que sintáis, ¿vale? Vamos a adorar a Dios con todo lo que tenemos. Te alabo en el valle, te alabo en el monte, te alabo en el día, te alabo en la noche, te alabo en el medio y estando rodeado, porque cuando alabo, tú estás a mi lado. Mientras tenga aliento, mi alma canta y alaba a Dios, mi corazón. Alaba a Dios, mi corazón. Te alabo al sentirlo y aun cuando no. Te alabo y sé que estás en control. Es más que un sonido, es adoración. Y cuando alabamos, caerá Jericó. Mientras tenga aliento, mi alma canta y alaba a Dios, mi corazón. Vamos, iglesia. Alaba a Dios, mi corazón. No me detengo, mi Dios vivo está. ¿Cómo me voy a callar? Alaba a Dios, mi corazón. Vamos a declarar este puente, amén. Porque no estamos alabando a cualquiera, estamos alabando al Señor, amén. Alabo al que reina, alabo al Señor, alabo a aquel que la tumba venció, alabo al que es bueno, alabo al que es fiel, le alabo porque no hay otro como él. Alabo al que reina, alabo al Señor, alabo a aquel que la tumba venció, alabo a aquel bueno, alabo al que es fiel, le alabo porque no hay otro como él. Alaba a Dios, mi corazón. Alaba a Dios, mi corazón. Y no me detengo, mi Dios vivo está. ¿Cómo me voy a callar? No me detengo, mi Dios vivo está. ¿Cómo me voy a callar? No me detengo, mi Dios vivo está. ¿Cómo me voy a callar? Alaba a Dios, mi corazón. Alaba a Dios, mi corazón. Mi vergüenza me es ver
consuelo. Ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido. Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló. Y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló. Y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, alabándote, adorándote. Queremos entregarte esta adoración, pero no solamente desde nuestra boca hacia afuera, sino te pedimos que traigas un entendimiento de lo que estamos cantando, Señor, de lo que estamos adorando, de cada letra, de cada canción, Señor. Declararte que eres Abba, declararte que eres Yahvé, declararte que eres Shalom, no es poca cosa, Señor. Permítenos ver la magnitud de lo que esto es, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias porque tú eres fiel, porque tú nos sostienes. Gracias, Señor. No hay palabras que puedan describirte. Tú eres mi Dios, el Dios de lo imposible. A nadie más cantaré, solo a ti te adoraré. Tú eres mi Dios, Dios increíble. He conocido tus bondades y misericordias, enumerarlas puedo, las recordaré ahora y no me detendré, en ti confiaré. Tú eres mi Dios, Dios increíble, y no es una canción, es más que palabras que pueda cantar. Esto es una declaración que puedo confiar en ti, mi Señor. Abba, tú me cuidarás, Yahvé, tú no cambiarás. Jireh, tú me suplirás, lo has hecho, lo continuarás. No hay palabras. No hay palabras que puedan describirte. Tú eres mi Dios, el Dios de lo imposible. A nadie más cantaré, solo a ti te adoraré. Tú eres mi Dios, Dios increíble. He conocido tus bondades y misericordias, enumerarlas puedo, las recordaré ahora y no me detendré, en ti confiaré. Tú eres mi Dios, Dios increíble. No es una canción, es más que palabras
Yahvé, tú no cambiarás. Jireh, tú me suplirás, lo has hecho, lo continuarás. Rafa, mi nación sanarás, ni si por nosotros pelearás. Shalom, tú eres el Dios de paz, lo has sido, lo continuarás. Tu luz hará temblar la oscuridad y tu victoria sonará. Podemos libres andar. Huirán los gigantes, huirán. Promesas hoy se cumplirán. En tu palabra escrito está tu luz. Y tu luz hará temblar la oscuridad y tu victoria sonará. Podemos libres andar. Huirán los gigantes, huirán. Promesas hoy se cumplirán. En tu palabra escrito está. Abba, tú me cuidarás. Yahvé, tú no cambiarás. Jireh, tú me suplirás, lo has hecho, lo continuarás. Rafa, mi nación sanará, ni si por nosotros peleará. Shalom, tú eres el Dios de paz, lo has sido, lo continuarás. Abba, tú me cuidarás. La iglesia declara esto. Yahvé, tú no cambiarás. Jireh, tú me suplirás, lo has hecho, lo continuarás. Rafa, mi nación sanará, ni si por nosotros peleará. Shalom, tú eres el Dios de paz, lo has sido, lo continuará. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte
que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable, abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable, abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Y santo como tú no hay nadie, Dios incomparable, abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Acabamos de cantar esta, por supuesto, pero la anterior, una canción en la que empezamos a enumerar como todos los títulos, todos los nombres que tiene Dios, ¿no? Muchos de ellos a veces los tenemos ahí como olvidados. Nisi, Rafa, ¿no? Es como, wow, ya ves, sí que lo tengo más presente, pero quizás estos están ahí más en el olvido. Me parece una canción muy poderosa porque nos ayuda a recordar esto. Y hay uno de ellos en los que dice Jiré, y dice, tú me proveerás. Y honestamente, o sea, iba a compartir otra cosa ahora, después de la alabanza, pero creo que Dios ha empezado a remover algo ahí dentro, ¿no? Con justamente esto de Jiré. He estado buscando en la Biblia, me gusta más por eso tengo esta Biblia, que es la Nueva Traducción Viviente, que la Reina Valera. ¿Cómo lo traduce aquí? Porque dice, Yahvé Jiré, tú proveerás. Y esto lo dice en un contexto muy específico. Yo digo, ostras, esto lo tenía yo olvidado. Es justo en el momento, una historia muy conocida de la Biblia, en el Génesis, cuando Abraham es retado, tiene una prueba de fe que yo no sé si yo o alguno de vosotros superaría, que es la de sacrificar a su hijo. Su único hijo, el único hijo que ha tenido, le ha costado sangre, sudor y lágrimas tener ese niño, es el hijo de su vejez, lo ama con todo su corazón, en su ojito derecho, y Dios le pide que lo sacrifique. Es uno de esos momentos que dices, Dios, ¿eres así de cruel de verdad? Y Abraham es obediente y sube a un monte y está dispuesto a sacrificar al niño. Y cuando está a punto de hacerlo, dice la palabra que se oye una voz del cielo, que es Dios hablando, y dice, Abraham, detente, no lo hagas. Estaba probando la fe de Abraham. Y cuando Abraham oye eso, dice, a partir de ahora voy a llamar a este lugar porque ahora tengo que hacer un sacrificio a Dios y aquí no tengo ningún carnero. Aparece un carnero ahí enredado en unas zarzas y dice, Dios provee. Así que a partir de este momento será este lugar llamado Monte Santo Yahvé Jiré. Tú proveerás. Y cuando cantamos que tú proveerás, a veces no son en circunstancias tan tremendas como las de Abraham, son en otros momentos de nuestra vida, pero muchas veces nos encontramos en momentos en los que, wow, Dios, ¿dónde estás? ¿O por qué me pides esto? No lo entiendo.
Necesito que aparezca un carnero, necesito que aparezca algo sobrenatural que tú hagas, Dios, para ver tu mano en mi vida. Y Dios lo hace muchas veces. Dios llega a tiempo siempre. Y ahora vamos a orar por la ofrenda y por los diezmos. Vamos a tener 5 minutos como siempre. Sabéis que tenéis fuera la cajita, tenéis también un número de cuenta de la iglesia al que podéis ofrendar y diezmar. Pero lo importante de eso siempre es lo que decimos y remarcamos muchas veces aquí en Friends, es el corazón con el que lo hacemos. Es un corazón en el que creemos que Dios es el que nos da todo lo que tenemos y que lo que nos falta, Él lo va a proveer. Amén. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra. Dios, yo estoy enamorado de tu palabra. Me encanta acudir a ella y ver tantas verdades reveladas allí. Gracias, Dios, por ti, porque te tenemos en nuestra vida, porque podemos confiar en ti. Dios, yo te pido que tú proveas y que nos ayudes también a confiar mientras esa provisión no vemos que llegue. A veces tu voluntad es distinta a la nuestra y no lo podemos entender, pero te pedimos, Dios, que nos ayudes a confiar en ti y a estar agradecidos por todo lo que sí que tú nos das, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia generosa, una iglesia agradecida, una iglesia que confía y que predica y proclama esto, Señor. Amén. Pues vamos a tener 5 minutos ahora. Los niños pueden subir arriba. Os recordamos que podéis aprovechar ahora para ir al lavabo, por favor. Una vez arranquen las clases de los niños, nadie puede subir arriba, ¿vale? Así que 5 minutos, café, agua, abrazos y lo que se tercie. Os recuerdo a todos, recibisteis un mensaje, las personas que habéis decidido o que, bueno, es evidente que esta es vuestra iglesia, que esta es vuestra familia espiritual. Recibisteis un mensajito mío en el que os comunicaba que hoy tendremos una asamblea extraordinaria de iglesia. Esta no va a ser la asamblea como oficial que tenemos que tener una al año, esta ya la haremos un poquito más adelante, sí que es una asamblea extraordinaria, de la palabra extraordinario, porque tenemos que comunicaros 3 cosas y que estéis un poco al tanto de ello, ¿vale? Acerca de todo esto que ha estado pasando últimamente, acerca de Ferede, acerca de mi contratación y acerca del nuevo local. Entonces, hablaremos de esto un poquito después. Las personas que nos estáis visitando os pediremos que estéis fuera 10 minutitos, que más o menos queremos que durará esto, 10-15 minutos, podéis salir afuera, tomar algo, etcétera, y el resto nos quedaremos aquí compartiendo acerca de todo esto, ¿vale? Esto es hoy al acabar la reunión, la predicación y todo el tiempo de ministración, ¿vale? Siguiente, grupos de conexión. Volvemos a empezar por fin, después de este parón de Semana Santa, esta próxima semana que empieza mañana. Así que sabéis que tenemos 3 grupos abiertos. Hubo uno que hacíamos aquí en la iglesia, el grupo de Rooted. Este se multiplicó en 2, se ha convertido en un grupo que estaremos llevando Gretel y yo en casa los jueves a las 8:30 y se ha convertido en uno que llevará Joria en su casa en Barcelona, cerca de Glorias, al lado del centro comercial de Glorias, a las 8:30 también los miércoles. Así que esos 2 son nuevos y se mantiene el grupo que había los martes en casa de Chris y Eli a las 8:30, 8. ¿De acuerdo? Así que si no vas a ningún grupo de conexión, te animamos encarecidamente a que asistas a uno, porque es como la chicha de la semana, de entre semana. Esto está muy guay, esto nos da un empujón para aguantar toda la semana, pero entre semana es diferente, pasamos un tiempo más íntimo de comunidad, relaciones, nos conocemos más, compartimos, oramos unos por otros, es muy guay. Así que si no vas todavía a ninguno, cuando acabe la reunión te acercas un momentito y vemos a ver dónde puedes ir. Y por último, y ahora vamos a ir pidiendo a Gretel ya que se vaya preparando, que estará compartiendo con nosotros esta mañana, apuntaros al retiro, por favor. Sabéis que es el 10, 11 y 12 de mayo, guardároslo en la agenda, 10, 11 y 12 de mayo. Y cosa muy importante, si hay alguien que no está viniendo, que no se está apuntando o que tiene dudas de si venir por temas económicos, que por favor también se acerque a hablar con nosotros. No queremos que eso sea un problema para disfrutar de algo tan impresionante como lo que Dios hace durante el fin de semana del retiro, ¿vale? Así que apuntaos, ya sabéis cómo se hace, tenéis todos los mensajes por ahí, pero no dejéis de hacerlo porque tenemos este mes de abril para acabar de cerrar las habitaciones, ¿de acuerdo? Y sin más demora y sin más dilación, voy a orar por ti, si me permites. Gracias, Dios, por Gretel. Gracias, Dios, por el mensaje que tú le has puesto en el corazón y por el reto que le ha supuesto una vez más llevarlo a una hoja de papel y ahora poder comunicarlo. Yo te pido que tú la empoderes, que tú estés con ella ahora, que tú seas sus palabras y que le des autoridad y sensibilidad, Señor. Amén.
si hago esto bien. ¿He hecho esto bien? Sí, vale. Solamente mover una cosa, pero siempre la lío. No hay interferencias, no hay nada. Bueno, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien la semana? ¿Bien? Vale, yo esta semana he tenido como algunas conversaciones interesantes y como teníamos como predicación libre, normalmente es dentro de una serie y esta vez es como predica lo que te dé la gana, pues creo que Dios ha ido poniendo algo en mi corazón que quería compartir con vosotros. Y es que algunas de las conversaciones que he tenido esta semana han sido con personas que me han dicho que en su lugar de trabajo, en sus estudios, en su entorno, han conocido gente que solía ir a la iglesia, solía congregarse, algunos desde pequeñitos, tal, y que finalmente, por una razón o por otra, pues han decidido como separarse totalmente, pero no solo de la iglesia, porque hay mucha gente que sigue manteniendo una relación con Dios, pero de lo que está harto y de lo que ha perdido es la fe en la humanidad, ¿no? Y dejan de ir a la iglesia, pero sino que son personas que lo que han hecho es renegar y rechazar la existencia de Dios. Y una de las cosas más desgarradoras que he podido leer últimamente es una página web que se llama exchristian.net, ex-christian.net. Y es una página en la que el objetivo principal es que las personas que han dejado de creer en Dios, han desechado el cristianismo de su vida, puedan ir allí y conocer a otras personas que les ha pasado lo mismo. Y entonces hay blogs, hay como vídeos, hay como predicaciones sin ser predicaciones de por qué es la mejor decisión que han podido tomar. Y una de las pestañas es la que pone testimonios. Y es brutal porque esta web sigue en uso. Y al mes ves como varias personas van escribiendo testimonios de 3, 4, 5 páginas en el que cuentan toda su vida para al final decir que han rechazado totalmente a Cristo y a Dios de su vida. Y quizás alguno de vosotros os habéis encontrado con gente así en vuestra vida, ¿no? Personas que también antes iban a la iglesia o que antes creían en Dios y habéis tenido esta conversación de ver cómo finalmente han decidido dejar de seguir esos caminos. Y creo que la gran mayoría, algo que tienen en común, y repito, no las personas que han dejado la iglesia, sino las personas que han dejado su fe en Dios, es que Dios es un Dios cruel, ¿verdad? Y pensaban que muchas veces esto se debe a que estas personas quizás han conocido de Dios, pero nunca han conocido a Dios. Han oído hablar del amor de Dios, pero nunca han experimentado el amor de Dios. Han practicado una religión, quizás incluso eran pastores, ministros, líderes o gente súper involucrada en la iglesia, pero jamás han disfrutado de una relación. Y al final, si nuestra fe se basa constantemente de escuchar de Dios por otras personas, o si nuestra fe se basa en el entorno en el que vivimos, es muy fácil que al final de nuestra vida miremos hacia atrás y tengamos todos 1000 razones por las que en verdad Dios sería un Dios cruel o Dios no es un Dios de amor, porque ¿por qué has permitido esto? ¿Por qué has hecho lo otro? ¿Por qué tu iglesia ha hecho esto en tu nombre? ¿Por qué me pasó esto a mí? Y creo que la única manera en la que podemos realmente tener la certeza del amor de Dios es cuando nosotros escuchamos directamente de Dios y somos tocados por Dios. Y esto lo dice Pablo mucho mejor que yo en Romanos 10:17. Dice, la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Ahora vamos a hacer algo interesante. ¿Qué palabra está cogiendo Pablo en este versículo? Romanos estaba escrito en griego. ¿Qué palabra griega es la que Pablo ha seleccionado cuando ha dicho la palabra de Dios? Porque en griego habían 2 palabras para referirse a palabra. 2 palabras las que se utilizan en el Nuevo Testamento, logos y rema. Logos es la palabra que se usaba más común y significaba palabra escrita. En el Nuevo Testamento, siempre que hay un logos, se está refiriendo a la Biblia, a la palabra escrita de Dios. Ese es el logos. Pero Pablo aquí no está utilizando logos. Pablo aquí utiliza la palabra rema. La palabra rema se usa 70 veces en el Nuevo Testamento. Hay 70 concordancias. Y rema significa la palabra hablada, expresada por Dios en un momento concreto. Lo que Pablo nos está diciendo es muy profundo. Nos está diciendo que nuestra fe no va a venir por leer la Biblia. Nuestra fe no va a venir por ir a la iglesia. Nuestra fe no va a venir
por ser el cristiano perfecto. Nuestra fe no va a venir por nada de todo eso. Nuestra fe vendrá del oír, y el oír viene de escuchar la palabra hablada a Dios, a ti, en un momento concreto. Eso rompe muchísimo de lo que hemos estado creyendo mucho tiempo en nuestra vida. Creyendo que por asistir a la iglesia, por leer la Biblia, por saber de Dios, nuestra fe va a crecer. Nuestra fe crece cuando tenemos una relación con un Dios que sigue hablando. Y me encanta porque 70 veces en el Nuevo Testamento lo que Dios está recordándonos es que es un Dios que sigue hablando. No es un Dios que habló a 44 personas en un periodo concreto para escribir un libro llamado la Biblia. Es un Dios que a día de hoy te sigue hablando a ti y a mí, con su rema. Y de ahí vendrá nuestra fe. Y cuando vengan los momentos duros, cuando venga la incertidumbre, cuando vengan las dudas, no nos salvará la fe de otros, no nos salvará la fe de nuestros padres, la fe de nuestras parejas, la fe de nuestra iglesia. Lo único que nos va a ayudar a permanecer firmes es saber que hemos escuchado a Dios, hemos sido tocados por Él y hemos conocido de primera mano su amor. Así que por eso hoy quería hablar de cómo podemos escuchar la voz de Dios, el rema, porque todo esto es muy bonito, pero cómo realmente lo podemos llevar a cabo en nuestra vida, cómo puede ser algo parte de nosotros y de nuestra identidad. Y me voy a basar en algo que mencioné, yo me había olvidado completamente que ya lo mencioné en una predicación, y Moy, cuando le practicaba la predi, me decía, pues esto no lo hablaste hace poco, ya, pero lo hablé muy por encima, ¿vale? Y es que hablé de las 3 voces que nos hablan simultáneamente en una de las predicaciones de la guerra espiritual en Versus, pero realmente creo que es importante tener una predicación entera de cómo podemos escuchar la voz de Dios en nuestra vida diaria. Y esta fue un estudio que hice cuando estuve en Estados Unidos con Penn. Algunos conocéis a Penn, ¿os acordáis de él? Fue el que vino al retiro el año pasado. Es un hombre ungido y realmente no es un hombre ungido porque sea impresionante cuando predica, cuando profetiza, sino que para mí lo más ungido que él tenía era la sencillez. Germi también estuvo un tiempo conmigo allí. Era un tipo súper sencillo que simplemente amaba a Dios. Y uno de los estudios que más me tocó, que nos hizo hacer, subrayar toda la Biblia, era las 3 voces que nos hablan simultáneamente. Y las 3 voces son Dios, Satanás y nuestra carne. Así que vamos a ver un poco más cómo detectar esas voces. En Mateo 12:34, la segunda parte del versículo, dice, no os preocupéis, no busquéis estos, yo os diré el largo, ¿vale? Estos son que menciono, pero para que veáis que no me lo invento, os digo de dónde salen, ¿vale? Salen de Mateo 12. Dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Bueno, eso lo podemos ver a veces, ¿no? No sé, si tenéis un amigo, por ejemplo, una amiga, que siempre que habláis con esta persona es, pues esta persona para ir al gimnasio sigue un poco gorda, ¿eh? Y en verdad la casa nueva que se han comprado está en una zona horrible, ¿eh? ¿Sí o no? Y esta que se cree que trabaja mucho, pongo voz de chica porque quizás somos más las chicas, pero es verdad, ¿no? Escuchamos esto. Y cuando tú escuchas hablar a una persona que constantemente critica a todo el mundo, lo que puedes detectar es que lo que hay en su corazón seguramente es envidia, celos y una inseguridad muy grande, ¿sí o no? Luego también está el típico que habla y que todo es un asco. Sí, de vacaciones, pues que ha llovido todo el rato. Ay, sí, los niños que no paran de llorar. Ay, sí, es que el trabajo, es que constantemente no me pagan lo suficiente. No sé, ¿sí o no? Que es como una queja constante. Y lo que ves y lo que puedes detectar por sus palabras es que lo que hay en su corazón es amargura. Son personas que están ya amargadas, que nada les crea gozo. Al revés, ¿eh? Hay gente que tú hablas con esas personas que siempre es como, ay, pobrecito, y que sufre por todo y salen las noticias y no las pueden ni ver porque todo les afecta y dices, jo, esta persona está llena de misericordia y de compasión en su corazón, ¿sí o no? Porque de lo que nosotros hablamos es de lo que tenemos en el corazón. Pues de la misma manera, esta es la clave para detectar qué voces están sonando en nuestra cabeza. Dependiendo de lo que nos diga, podremos saber de qué corazón están saliendo. Si están saliendo del corazón de Dios, si están saliendo del corazón de Satanás o si están saliendo de nuestro corazón. Dependiendo del contenido de esas palabras, podemos detectar la fuente. Así que vamos a ver durante esta mañana simplemente cómo podemos detectar y hacer una contraposición de cómo suena la voz de Satanás y cómo suena la voz de Dios y cómo suena la voz de nuestra carne y la voz de Dios, para darnos como unos tips de cómo distinguirlas. Así que ahí va el primer texto más o menos largo. Este sí que lo podéis buscar. Juan 10, del 1 al 10. Os dejo
un rato para que lo busquéis en las Biblias, en los móviles, donde sea. Juan 10, del 1 al 10. Del 1 al 10. Y dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les quería decir. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es brutal este pasaje. Así que vamos a ver más de lo que está hablando, porque constantemente dice la palabra voz, ¿verdad? Vamos a ver qué podemos aprender de Dios y de su voz y de su corazón en estas palabras. Lo primero que me llama la atención es que dice que nos llama por nuestro nombre. ¿Sí o no? Nos llama por nuestro nombre. Es impresionante. Lo que está diciendo aquí es que Dios habla, o Jesús en este caso, nos está llamando a cada uno personalmente, íntimamente. ¿Sabéis? No es un pastor que tiene un silbido. Yo no sé silbar ni normal, así que no voy a intentar nada raro, pero no es un silbido que todas las ovejas reconocen. No es algo genérico, no es un llamado, no es un arre. Bueno, eso es más para los caballos, ¿no? Pero se nota que yo y el campo no nos llevamos muy bien. Pero no es un silbido general. Lo que está aquí diciendo es que Dios nos llama a cada uno. Su llamado es personal, es único, es individual, va para cada uno de nosotros. Llama a Alejandra, a María Elena, a Jessie, a Mónica, a Germi, a Basile. Nos llama a nosotros, de una manera que nosotros sabemos que nos está hablando únicamente a nosotros. Nos está volviendo a recordar que Dios utiliza el rema en nuestra vida para conocerle a Él. Y las ovejas oyen su voz y la reconocen. Tú, para reconocer la voz de alguien, has tenido que hablar con esa persona. La has tenido que escuchar más o menos frecuentemente, ¿verdad? Y quiero hacer una pregunta. No hace falta que levantéis la mano. Agradeceré para si os pasa a vosotros. Pero ¿cuántos de aquí creéis que Dios se pasa más tiempo en silencio que hablando? ¿Cuántos de aquí creéis que nuestro Dios se pasa más tiempo en silencio que hablando? Venga, va, diré que levantéis las manos. Os he mentido. Levantadme las manos. ¿Cuántos de aquí diríais que Dios está más tiempo en silencio que hablando? Es brutal, ¿eh? Porque yo creo que eso debe de romper el corazón de Dios. Porque Él sabe que la única manera que tenemos realmente de crecer en nuestra fe es a través de una relación personal y escuchar su rema constante en nuestras vidas. Pero los creyentes que vamos a las iglesias no lo estamos preguntando fuera. Los que somos de aquí creemos que nuestro Dios es un Dios que decide mantener silencio. ¿Sabéis? Dios estuvo en silencio durante muchos años. Del impasse del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, ese fue el mayor silencio de Dios. Pero cuando llegó el Nuevo Testamento, llegó Jesús y nos dejó el Espíritu Santo, empezó a hablar de nuevo, con poder, con fuerza y constantemente en nuestras vidas. Y ese es nuestro Dios. Y es un Dios que nos llama y que nos habla y que nosotros conocemos su voz. Y dice que a través de su voz lo que Él viene a hacer es traernos vida. Y vida en abundancia. Cuando habla aquí de vida no se está refiriendo únicamente a una vida eterna. Se está refiriendo a Zoe, a una vida espiritual plena. Y esa vida espiritual plena la sentimos aquí, ¿eh? La empezamos a sentir en la tierra. Y ese es el llamado de Dios. Esa es la promesa que nos está dando. Que cuando le escuchamos y le seguimos, lo que Él viene a darnos es una vida espiritual plena. Ahora bien,
¿Cuántos de aquí habéis ido a un retiro, a un campamento de jóvenes? Sobre todo pasa mucho en los jóvenes, ¿verdad? Que tú vas a un campamento y también a los adultos, vas a un retiro y de repente viene alguien a predicar que no es la persona que ves cada domingo, que es alguien de fuera, que vienen y hay mucha administración. Y además tienes alabanzas brutales, me parece súper curioso, porque mira, en tema de campamento con adolescentes, pues mira, aún entiendo que hay cientos de adolescentes que se reúnen, pero es que es brutal, como en los retiros de iglesia, la alabanza en el retiro de iglesia, siendo los mismos 4 gatos que siempre, es brutal, y el domingo, no levanto ni la mano, yo me quedo aquí, tal, ¿sí o no? Bueno, eso es otro tema. La cosa es que cuando vas a un retiro, a un campamento, no me digas que, y Dios te ha hablado, no me digas que no sales de ahí como flotando. ¿Os ha pasado? ¿Y qué dices? Yo quiero mantener esta sensación todos los días de mi vida, ¿sí o no? Y llega el lunes, no, pero el martes, y ya te dejas. Esa sensación, quiero que recordéis esa sensación. Esa sensación es la vida de la que Dios nos está hablando. Porque no sé si os ha pasado que alguna vez habéis estado en vuestra casa teniendo un tiempo con Dios brutal, leyendo la Biblia o simplemente orando o alabando y habéis sentido su presencia y no te llenas con esa misma vida. No flotas ese día y dices, es que yo quiero mantener esto toda mi vida. ¿Sí o no? Esa es la vida en abundancia que Dios nos promete. Eso es lo que conseguimos cuando escuchamos el rema de Dios en nuestra vida. Ese es el efecto de la voz de Dios en nuestra vida. Así que, ¿cuál es el efecto de Satanás? ¿Qué podemos aprender de Satanás, por otra parte, en este pasaje? Lo primero que dice es que no entra por la puerta, ¿sí o no? Sube por otra parte. Satanás se tiene que colar, tiene que encontrar el agujero en el redil, tiene que confundirnos, tiene que sembrar el caos, tiene que ser un intruso. Y lo mismo hace en nuestros pensamientos y con su voz. Nunca jamás es como, hola, soy Satanás, Dios no te ama, ¿no? Que muy evidente. Satanás hace lo mismo, son pensamientos intrusivos, tiene que colarse de alguna manera en nuestra fortaleza mental y lo que va a hacer es sembrar la duda. Va a crear un poco de caos, va a atacar siempre nuestra identidad en Dios. Dice que ha venido para hurtar, matar y destruir. Lo que Satanás quiere hacer es robar las bendiciones que Dios tiene para tu vida, matar nuestra vida espiritual y destruir totalmente nuestra identidad como hijos de Dios. Ese es el efecto de Satanás en nosotros. Eso es lo que siempre va a conseguir, matarnos esa vida espiritual tan increíble, esa Zoe que podemos experimentar en Dios, lo va a querer constantemente destruir. ¿Y cómo lo hace? ¿Qué es lo que sentimos? Muchas veces lo que sentimos es la duda de si somos realmente amados por Dios, de si somos realmente suficientemente buenos, de si realmente somos capaces o estamos calificados para vivir esa vida que Él quiere para nosotros o más. O a través de la condenación constante. Eso me pasa a mí mucho. Una condenación constante en el que nunca te sientes suficientemente bueno, en el que te recuerda constantemente lo que haces mal. ¿Sí o no? ¿Y a alguien aquí le ocurre que vea a Dios como un Dios imposible de agradar y de satisfacer? Como un Dios que te pone un listado de cosas que hacer de las que nunca vas a ser capaz de cumplir del todo. Y que entonces te crea una frustración porque si he hecho esto con los amigos, es que en la iglesia me voy a sentir súper mal, súper culpable. Si de repente he hecho esto y ahora tal, y es que nunca voy a poder ser suficientemente bueno para Dios para agradarle. Vale, déjame decirte que todas esas cosas que estás escuchando, que todas esas voces vienen de Satanás. Porque condenación es muy diferente que convicción. Y la Biblia nos dice que la condenación jamás viene de Dios. La convicción sí que viene del Espíritu. Esta semana tuvimos una conversación, Moy y yo, con unas personas que era una conversación dura.
y esas personas estaban siendo como muy vulnerables y abriendo su corazón y quizás como hablando de lo sucio que todos tenemos dentro, ¿no? De lo feo que hacemos o que dejamos de hacer. Y una de esas personas en un momento, mientras hablaba, decía que se sentía como miserable y que Dios le estaba como mostrando su amor más que nunca. Y que él estaba teniendo un hambre por Dios increíble. Y mientras yo le escuchaba, sentí como de repente Dios hablándome. Yo sentí que me decía, eres igual de miserable. Quizás no es algo muy bonito a decir. Quizás si viene de Moy tenemos una conversación un poco seria, pero cuando viene de Dios, viene con un amor. Él me estaba diciendo, eres igual de miserable. Y yo me fui al coche con Moy y le decía, es que en ese momento me imaginaba a Dios escuchando la conversación y sintiendo un orgullo por esa persona que aun contar todas sus porquerías, su corazón era un corazón de sencillez ante Dios, ¿verdad? Un corazón dispuesto a Él. Y me sabéis que cómo nosotros nos podemos creer muchas veces mejor que otros, por lo que hacemos o por lo que dejamos de hacer. Y Dios me estaba recordando, eres igual de miserable. Pero lo que estaba haciendo Dios era mucho más profundo. Dios me estaba intentando apartar del ego. Eso es para mí, me hace sentir súper amada, que Dios quiere invertir en mí y en mi corazón. Me estaba intentando dar un corazón correcto y me estaba recordando que a pesar de que soy igual de miserable, me ama inmensamente. Esa es la convicción. Y es una convicción que te hace querer luego llegar a casa, orar o poner música de alabanza en el coche mientras va con Moy o hablar con Moy de lo increíble que es nuestro Dios, ¿sí o no? ¿Os pasa a veces que tenéis esos momentos de es que tengo un fuego dentro de mí? Esa es la convicción de Dios, de que le necesitamos. Pero todo aquello que nos aleja de Dios, eso no es otra cosa que la voz de Satanás. ¿Y cómo podemos responder a la voz de Satanás? Vamos a Efesios 6. Justamente antes, Javier, cuando estábamos teniendo la reunión antes del domingo, ha mencionado este versículo, porque nuestra lucha no es contra humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Vale, aquí nos está diciendo contra quién es nuestra lucha, ¿verdad? Pero es que en Efesios 6, el mismo capítulo, más adelante nos dice, unos versículos después, nos habla de la armadura de Dios, de cómo nosotros podemos prepararnos para la batalla. Y habla del cinto de la verdad, la coraza de justicia, los zapatos del evangelio de la paz o de las buenas nuevas. Pero mirad qué dice, además de todo esto, tomen el escudo de la fe, ¿vale? El escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vale, mira, os he de decir que la Biblia es fascinante. Os he de decir que si hay una persona que te dice que es imposible que Dios haya inspirado la Biblia, es que esa persona jamás en su vida ha salido la Biblia. Porque cuando ves que todo está tan conectado, que todo está en la misma línea, solamente puede venir de una única persona y no de 44 personas que con 1500 años de diferencia han podido escribir eso. ¿Sí o no? La cosa es que me parece brutal. ¿Cómo nos defendemos? Con el escudo de la... Y la fe viene del oír. Y el oír viene de la palabra de Dios, el rema. ¿Cómo nos defendemos de las flechas encendidas llameantes del enemigo? Con el escudo de la fe. La fe de saber que nuestra certeza de que Dios nos ama, de que Dios es real, de que Dios es bueno, lo sabemos porque lo hemos experimentado con su rema. Luego habla del yelmo o del casco de la salvación. Eso es lo que está protegiendo nuestros pensamientos. Todo aquello que Satanás quiere decir que no eres suficiente, que no eres tal, está ya cubierto por la sangre de Jesús. Es brutal. O sea, cuando Satanás te viene a tocar a la puerta a decirte que perdóname, ¿quieres una mierdecilla? Tú puedes decir, sí, ya lo sé. Pero es que Jesús ya pagó el precio de la muerte espiritual. Tú no me puedes matar a mí espiritualmente, porque ya Jesús se puso en esa cruz y murió y ocupó mi lugar. La muerte espiritual ya la pagó Jesús, como dijo Moy el domingo pasado, en esos instantes de silencio y de separación con el Padre. Eso ya está pagado y esa salvación es lo que nos protege de todas las mentiras que nos quiere decir el enemigo. ¿Y qué dice de la espada? Que la espada es
¿Y el espíritu es? ¿Sabéis qué palabra utiliza aquí Pablo de nuevo en griego? ¿Sabéis cuál es la palabra griega que él utiliza? Rema. Rema. Vuelve a decir, y esto es que me parece brutal, lo que está diciendo aquí es que para atacar al enemigo tú te tienes que callar. Porque la espada que nosotros tenemos y como nosotros podemos atacar a Satanás no es con nuestra boca, sino es con la voz de Dios. Lo que quiere decir es que Dios pelea nuestras batallas. No hay nada más peligroso que dialogar con Satanás en tu mente. No vas a ganar nunca, porque constantemente te vas a meter en ese pozo. Pero lo que está diciendo es que cuando nosotros sentamos esa voz de Satanás, lo que podemos hacer es tener el escudo de la certeza que yo conozco al Padre y sé que me ama. Tener el yelmo de la salvación sabiendo que mi pecado y mi muerte espiritual ya fue pagado. Y cogiendo la espada, sabiendo que a todo lo que Él nos dice podemos ir a un Dios que nos sigue hablando día de hoy, pasar tiempo con Él y escuchar su palabra, hablada en nuestra vida en ese preciso momento. No me digáis que no es impresionante. Bueno, yo mientras me escribía esto me emocionaba, ¿sabes? De esto que estudias la Biblia, vas viendo las conexiones y te emocionas porque es que Dios es perfecto, es que Dios es bueno, es que lo tenemos todo. Así es como podemos vencer la voz de Satanás, que dejarme decir que él ya sabe que ha perdido y nosotros también. Pero ¿cuál es la otra voz que constantemente nos distrae y nos aleja? Nuestra carne. Gálatas 5, del 16 al 23. Estos también son unos cuantos versículos, así que si queréis podéis buscarlos. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Muchas veces Satanás tiene trabajo con nosotros, pero creo que otras veces Satanás lo único que tiene que hacer es sentarse y ver cómo nosotros mismos nos ponemos trabas. Porque de la misma manera que la voz de Satanás es como una voz intrusiva, un pensamiento intrusivo de golpe en nuestros pensamientos, la voz de nuestra carne suele ser una voz bastante constante, la voz de nuestra naturaleza. Al final, cuando habla de nuestra carne, que siempre hay como muchos debates teológicos y qué realmente se refiere a nuestra carne, ¿verdad? Es como nuestro cuerpo, está hablando de nuestro egoísmo. De la misma manera que la voz de Satanás lo que hace es que nos aleja de Dios, la voz de nuestra carne nos hace creer que somos nuestro propio Dios. Esa es la carne. Y no hay nada más cómodo que ser un egoísta. Y si no, preguntarle a Moy, ¿eh? No hay nada más cómodo que ser un egoísta. Es broma, ¿eh? Que es de las personas más... No hay nada más cómodo que ser un egoísta. Yo soy una egoísta y es súper cómodo. Todo lo que menciona Pablo de lo que son los frutos de la carne, en sí está mencionando cosas que nos dan placer automático, placer instantáneo o que nos dan un sentimiento de control, ¿verdad? Una manera de solucionar los problemas a nuestro modo. Ser nuestro propio Dios, vivir la vida que a nosotros nos da la gana vivir. Eso es lo que siempre va a tirar nuestra carne. Y es algo constante en nuestra vida, es nuestra naturaleza. Pero nosotros, dice Dios que cuando somos nacidos de nuevo, somos vivos de manera espiritual, en el espíritu, y empezamos a caminar en el espíritu, donde todas esas cosas ya no tienen lugar, donde ya no somos de esa naturaleza y no estamos esclavizados a esos deseos más intrínsecos. Así que la voz de nuestra carne también destruye constantemente a la voz de Dios, que es traernos vida, Zoe. Lo que hace es acomodarnos y vivir y pasar por este mundo viviendo a medias. Que creo que es lo que más mata a la iglesia actual, ¿verdad? A la iglesia actual
de España, he de decir. Porque iros a países donde los cristianos son perseguidos y a veces nos pensamos, somos tan egoístas que la iglesia actual es solo la de nuestro país o la de Europa, pero luego vamos a países perseguidos y cómo viven los cristianos su fe y te aseguro que viven una vida espiritual que podrían venir y darnos muchísimas lecciones, ¿no? Pero como aquí lo tenemos todo, constantemente estamos estancados entre la carne y el espíritu. Un día esto, un día lo otro, un día aquello, un día lo otro. Y a mí también me pasa. Yo os lo he dicho varias veces en las últimas predicaciones, que ha sido una época difícil para mí estos últimos meses. Y si a veces creéis que en esta iglesia vais a encontrar a Moy y Gretel siendo los ejemplos de vida espiritual constante, por favor iros a otra iglesia, porque no vamos a cumplir nunca esas expectativas, porque tenemos las mismas luchas, las mismas dudas y las mismas batallas que vosotros. Esa es la realidad. Y yo os comentaba que cuando empecé a trabajar, incluso fue uno de los momentos más de crisis para mí, y me acuerdo que le decía a Dios que quería como vacaciones espirituales. O sea, como que al menos en el trabajo yo pudiese ir y reírme de las bromas que me diera la gana, hablar de lo que me diese la gana, tener como vacaciones espirituales que no me conocieran por si iba a una iglesia, mucho menos por si estábamos como liderando una iglesia, Moy y yo, pero qué tostón, o sea, de verdad, ya había pagado el precio y yo quería libertad de esas 8 horas, 2 días a la semana, que son los únicos que voy a la oficina, para pasármelo bien y no estar ahí evangelizando, tal, no sé qué, hablando, me lo paso muy bien, Flor está aquí, ya sabe que nos lo pasamos demasiado bien a veces, pero realmente, aunque me pasó eso en el trabajo, lo he visto mucho en mi vida, de decir, es que quiero vacaciones espirituales. Y muchas veces esa Gretel que yo conocía, que era una emocionada de la vida y de Dios, y que experimentaba su Zoe, aun cuando se estaba haciendo el desayuno, pues empezó como poco a poco a morir espiritualmente por mi propia comodidad. Y esa es la realidad. Y esta semana, me gustaría decir que hace un mes de esto, ¿vale? Y parece, pues esta semana estaba con Dios y digo, es que Dios, es que tiene que cambiar de alguna manera, es que te necesito más, es que tengo más hambre de ti, es que no me sirve el estar a medias contigo, es que necesito sentir ese fuego por ti en mi día a día, haciéndome un desayuno. Y la verdad es que me forcé a levantarme pronto, y si no me levantaba pronto, cosa que cada día no he hecho, la verdad, de antes de ir a dormir, pasar un tiempo con Dios de verdad, como Dios y yo. Simplemente, sin niños, sin distracciones, sin nada. Y es que es brutal, porque tu semana cambia totalmente, porque tu gozo cambia totalmente. Y a la pregunta de cómo puedo escuchar la voz de Dios, me gustaría deciros, es que me encantaría deciros la fórmula correcta. 30 minutos al día de devocional, lecto divina, poneros predicaciones, escuchar solo música cristiana, hacer ayuno un día a la semana y un retiro espiritual cada mes, ¿sí o no? Sería genial. Pero entonces volveríamos a caer en una religión. Y podríamos ver que personas que hacen todo eso pasan los años y luego se alejan de Dios porque nunca han sido tocados por el amor de Dios. Porque caemos en la religión constantemente. Deja de hacer esto o empieza a hacer aquello. ¿Sabéis cómo podemos escuchar la voz de Dios? Pasando tiempo con Él. ¿Y sabéis cómo podemos pasar tiempo con Él? Con un café por la mañana, cuando los niños están dormidos, o antes de dormir simplemente hablando con Él 5 minutos, o de camino al trabajo. Podemos pasar tiempo con Dios constantemente. Pero honestamente, no me pienso, ¿cómo cambiaría nuestra vida si realmente fuéramos firmes en eso? ¿Cómo cambiaría la vida de la iglesia si todos los que venimos aquí el domingo somos personas que experimentan a Dios en su vida privada entre semana? Porque me ha hecho gracia lo que ha dicho Moy antes, ¿no? El domingo no es suficiente, por eso están los grupos de conexión. ¿Sí o no? Bueno, déjame deciros una cosa, ¿eh? No necesitamos el domingo, no necesitamos los grupos de conexión, necesitamos a Dios y a Dios lo tenemos constantemente. Y esa Zoe la podemos experimentar nosotros solos con Dios en nuestra casa. Evidentemente, la iglesia, los grupos de conexión te ayudan a compartir con otros tu fe, te la fortalecen, te hacen sentir en comunidad, te ayudan a tener relaciones significativas. Pero tu vida espiritual no depende ni de la iglesia, ni de los grupos de conexión, ni del que tienes al lado, ni del supergurú espiritual que va a venir y a orar por ti y darte una palabra profética. Solo depende de tú y Dios. Y si yo hoy me voy de aquí sintiendo que al menos alguno de vosotros tiene las ganas de ir a casa y empezar a pasar
tiempo con Dios de verdad? Ir a casa o mientras estás conduciendo en el coche y de escuchar a Dios y de profundizar más en él, es que tu vida cambia totalmente. Y le escucharéis, porque me niego, en ningún momento en la Biblia nos enseña que nuestro Dios está más tiempo callado que hablando, al revés. Al revés. Es más, tenemos el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento en el que tenemos un Dios que constantemente habla. Y ese periodo de medio que Dios está callado. Y nos centramos constantemente en que nuestro Dios es el Dios de en medio. Nuestro Dios habla constantemente y quiere hablarte constantemente. Y no te va a decir qué comprar en el supermercado, no nos vayamos a ese extremo, por favor. Creo que a Dios no le interesan todas nuestras mini decisiones, pero sí las palabras rema que tiene para ti, para tu vida, para traerte una Zoe constante. Y antes de acabar, simplemente cuando oraba y pensaba en cómo finalizar este momento, me venía como diferentes personas que pueden estar aquí y que pueden estar experimentando ciertas cosas. Y la primera es como que yo sentía de verdad que Dios quiere hablar a aquellas personas que constantemente están escuchando de Dios a través de otros, a través de su entorno, a través de su iglesia, a través de lo que hacen. Que Dios realmente quiere hablar directamente a esas personas que anhelan decir, vale, pues yo quiero experimentar esto. Yo quiero darte la oportunidad de que me hables a mí, de que me toques. Y luego otro grupo de gente que Dios pone en su corazón como esas llamas de yo quiero vivir un campamento constante. Yo quiero vivir un retiro constante. Yo quiero sentir esa Zoe constante en mi vida. Y otro grupo de gente que en el fondo de su ser sí que sigue viendo a Dios como un Dios de condenación, como un Dios severo, como un Dios distante y como un Dios que les recuerda constantemente que no es suficiente. Y si Dios consigue hoy simplemente poder romper esos estereotipos en esta gente y hacerles ver que Él es todo lo contrario y que esa voz que han estado escuchando no es la suya y que realmente les quiere enseñar cómo es su voz, pues yo ya estoy satisfecha. Pero me gustaría que cerrásemos los ojos. ¿Cómo escuchar tu voz, Dios? Creo que esa es la pregunta que más podemos escuchar, que más he hecho yo, que más hemos podido formular muchos de nosotros. ¿Cómo escuchar tu voz? Me imagino a veces la frustración que debe de ser cuando tú estás diciendo, pero si yo os hablo constantemente. Dios, gracias porque no eres un Dios de silencios. A veces los tienes, pero eres un Dios que desea caminar con nosotros como caminaste con Enoc, en una comunicación constante, en la que podamos diferenciar y detectar tu voz entre todas aquellas que nos quieren robar y destruir esa vida espiritual que tú nos has prometido en esta tierra. Me encantaría, Dios, que hubieses dejado una fórmula escrita, la fórmula de la felicidad, la fórmula de vivir contigo constantemente y de escucharte, pero no la hay. Así que, Dios, yo hoy te quiero pedir para que nos llenes de hambre real por ti. Porque eso es lo único que necesitamos. Dios, yo te pido que la gente aquí no salga diciendo ahora tendría que hacer esto, tendría que hacer lo otro, tendría que hacer más de esto, dejar de hacer aquello. Yo quiero que la gente salga de aquí diciendo Dios, quiero escucharte, me muero de ganas de pasar un tiempo a solas contigo. Quiero conocerte más, quiero escuchar tu voz en medio del ruido. Y Dios, yo te quiero pedir para que tu rema nos acompañe, para que realmente la podamos escuchar, para que realmente podamos ser una iglesia viva, y no viva los domingos, pero viva entre semana, viva porque en el autobús, en el tren, en el coche, en el trabajo, en el descanso del patio,
lo que sea, Dios, podemos escuchar como tú estás a nuestro lado y nos susurras y nos pones cosas en nuestro corazón que ya aprendemos a detectar fácilmente que vienen de ti, Señor. Yo te quiero pedir para que protejas a todos los que están hoy aquí, de que no pasen los años y miren atrás y digan que nunca han experimentado tu amor. Yo te quiero pedir para que desde ya puedas tocar a la gente que dice que nunca le has tocado. Aquellos que cuando me escuchaban hablar, en el fondo decían, yo no sé de lo que está hablando Dios. Yo te quiero pedir que hoy solo tú vengas y les toques. Estoy harta de creer que necesitamos intermediarios cuando el único intermediario que necesitamos fue Jesús. Y sé que siempre esto es incómodo, pero en verdad si alguien necesita hoy oración, simplemente de apoyo para decir, venga, va, yo quiero tomar esa decisión de buscar esa Zoe que Dios tiene reservada para mí. Si alguien quiere salir de aquí y que podamos orar para que Dios realmente pueda traer el rema a su vida. Alguien que digas que yo estoy en un momento en mi vida en que ahora lo necesito. O lo he escuchado hace tiempo, pero ahora necesito ese rema. Yo sea así como estáis, con los ojos cerrados, poder levantar la mano. Pero no es como para que lo vean los de al lado, es simplemente como para, venga, va, yo tomo esta decisión. Yo necesito esto hoy. Así que os animo a levantar la mano si queréis que luego podamos orar los de alrededor por vosotros y empezar a practicar eso ahora.